Continuamos con el estudio bíblico, llegamos a Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El título de estos 4 versículos es Jesús, el gran sumo sacerdote. Cuando Pablo afirma, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús el Hijo de Dios, estaba exponiendo una proposición para ser probada. Los hebreos sabían que Dios había dado la ley a Moisés y que el sacerdocio levítico fue una parte vital de esa ley. Además, ninguno de sus términos podía ser abogado. Todos tenían que ser cumplidos y el sacerdocio tenía que ser de la tribu de Leví. ¿Cómo entonces podía Jesús, dentro de los límites de la Santa Escritura, ser nuestro sumo sacerdote? Es la pregunta que queremos hacerte en este estudio bíblico. La afirmación, teniendo un gran sumo sacerdote, es expresada también en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él ascendió, Él resucitó corporalmente. Esto quiere decir que la humanidad de nuestro Señor sirve como mediador entre el eterno espíritu y la familia humana. Es decir, Dios mira el estado de la humanidad por ojos humanos, sus propios ojos humanos, y por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote, tanto como nuestro rey, como el rey sacerdote. Como nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, no ofrece sacrificios diarios, tampoco en ninguna manera hace propiciación por los pecados. Al contrario, Jesús intercede por nuestro caso sobre la base de la propiciación ya hecha. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, y ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquel sacrificio supremo fue suficiente. Nuestro acercamiento a Dios depende en reconocer el papel del Señor como mediador. No solo tenemos que creer teniendo un gran sumo sacerdote, sino que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Siendo que Jesús fue tentado en todo según su semejanza, según también nuestra semejanza, versículo 15, Hebreos capítulo 4, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como sumo sacerdote, Él está atento a nuestras necesidades. Está capacitado para ayudarnos. Acerquémonos pues confiadamente, como dice el versículo 6. Y aquí está la conclusión del asunto. Siendo que tenemos tal sumo sacerdote, debemos acercarnos a Dios confiadamente. No descaradamente, no sin reverencia, sino abiertamente. Confiadamente, sin reservas. Es tiempo de venir confiadamente a ese trono, manifestando nuestras debilidades, nuestras flaquezas, sabiendo que Él nos va a socorrer, sabiendo que Él nos va a levantar. Acerquémonos, pues, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos la seguridad que alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia si nos acercamos confiadamente, manifestando nuestras necesidades. Pero el que es autosuficiente se va sin socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro, no? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Pablo destaca funciones, requisitos de este gran sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes deben estar ocupados en lo que a Dios se refiere. Lo leeremos próximamente en Hebreos capítulo 5, verso 1. Deben presentar ofrendas, sacrificios por los pecados. Esas son las funciones, pero los requisitos es que todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres. Teniendo su naturaleza, así podría mostrarse con ser paciente,
Pues con los extraviados, con los ignorantes. Hebreos capítulo 5, verso 2. El sumo sacerdote fue ordenado a favor de los hombres, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 4, Hebreos capítulo 5. Es curioso que el capítulo 4, el final de este capítulo, y el inicio del capítulo 5, habla de Jesucristo como sumo sacerdote. Se enlazan los dos capítulos. Debemos diferenciar entre Jesús como expiación de nuestros pecados y como sumo sacerdote o mediador del nuevo pacto. Los impíos, los pecadores, necesitan a Jesús como expiación por el pecado, mientras que aquellos que hemos sido salvos lo necesitamos como sumo sacerdote, como abogado. Para convertirse en expiación y sumo sacerdote, Jesús tuvo que participar de la misma carne, de la misma sangre que los hijos a quienes vino a salvar. Lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 2, verso 14, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Para salvar a los hombres, Jesús tuvo que experimentar lo que es ser hombre. Por eso está escrito, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Los sumos sacerdotes fueron nombrados en la tierra de acuerdo a la ley de un mandamiento carnal, y debido a que eran mortales. Pero Jesús, que fue concedido por el Espíritu Santo, tenía el poder de una vida eterna. Esta vida jamás se había manifestado en la carne, y es por eso que Jesús vino con el reino de los cielos en él. Juan el Bautista, por ejemplo, no vino con este reino, y a pesar de que entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que él, aún el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La primera vez que una vida indestructible se manifestó en carne fue cuando Jesús vino a la tierra. En otras palabras, se manifestó en el cuerpo de un hombre. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue el único que tenía el reino de los cielos. Y es por eso que pudo decir que el reino de los cielos está cerca, porque conoce el reino de los cielos. Jesús es la clave de todo. Él siempre dijo no a las cosas que venían de la carne y sí a todo lo divino. Tenía el poder que se requería para lograrlo. No obstante, la mayor parte del tiempo fue una batalla pesada, difícil. Porque está escrito que ofreció oraciones, súplicas con gran clamor, con lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Y en los días de su carne peleó contra todas las cosas que querían levantarse de su carne humana. Obtuvo completamente toda la victoria, que incluso su carne pudo reposar en la esperanza. Dice la palabra, su alma no fue dejada en el Hades. Tampoco su carne vio corrupción. Hechos capítulo 2, verso 25. Así que Jesús es la única persona que ha ganado la victoria sobre las exigencias de la carne, sobre todas las tentaciones, sobre todas las circunstancias. El poder de Jesús hizo esto posible. Jesús poseía la herencia y quería transmitirla a los niños. Pero el testamento solo se hizo válido después de su muerte, ya que no estaba vigente mientras estaba vivo. Y esta es la razón por la cual Jesús tuvo que partir, para que el ayudador, el Espíritu Santo, el Consolador, pudiera venir. Luego en el día de Pentecostés envió al Espíritu con tal fuerza que vino como un fuerte viento y llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Hechos capítulo 2, verso 2. Este fue el mismo espíritu que Jesús tenía en los días de su carne, por el cual se ofreció a sí mismo en el poder de su Espíritu eterno. Pasó por tribulaciones, por sufrimientos de todo tipo. Jesús tuvo que cargar sobre sí carne y sangre de tal modo que fue tentado, fue probado como nosotros. La palabra de Dios testifica en muchos lugares sobre esto. Hebreos capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Romanos capítulo 8, Hebreos capítulo 10. Jesús, en los días de su carne aquí en la tierra, recibió enseñanza para convertirse en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Los sufrimientos lo perfeccionaron. Jesús sufrió siendo tentado, y cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido por los deseos de su carne. Pero Jesús venció en el poder de un espíritu eterno. A lo largo de su vida sufrió la muerte en la carne. Él hizo esto presentando su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, irreprensible para Dios. Ahora a ti y a mí se nos exhorta a hacer lo mismo. El autor de la carta a los Hebreos escribe que había mucho que decir, pero que era difícil explicar cómo Jesús llegó a ser sumo sacerdote, porque se habían vuelto tardos para oír. Descubrirás los misterios más profundos de la enseñanza de Jesús en el ministerio de Cristo, testificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Porque así como todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados, así también era necesario que nuestro sumo sacerdote en el cielo fuera constituido como hombre. Hebreos capítulo 5, verso 1. Si alguien no tiene la carne y sangre de un hombre, no es un hombre, no puede ser tentado. Pero alabado sea Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todo tipo de tentaciones, pero sin pecado. En otras palabras, Él gobernó por completo y perfectamente su propia voluntad. Las tentaciones que vinieron de su carne, que no se encontró pecado ni mancha. ¿Podemos decir nosotros lo mismo cuando somos tentados? Esto no siempre se puede decir de nosotros en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones. Es por eso que cuando se refiere a Jesús, esto se menciona claramente. La ley constituye a hombres débiles como sacerdotes, pero la palabra del juramento constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Hebreos capítulo 7, verso 18. Hebreos capítulo 7, verso 28 también. Son verdades preciosas, valiosas para aquellos que creen, a pesar del hecho de que hay personas que a veces no las entendemos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, el único que puede traer consuelo y bendición a nuestra vida. La razón por la que muy pocas personas conocen a Jesús como sumo sacerdote es porque la mayoría solo quieren tenerlo como expiación por el pecado. Las personas pasan la vida necesitando y pidiendo perdón. Sin embargo, en una vida que está crucificada con Cristo, Jesús se manifiesta como sumo sacerdote. Todo depende de la vida que vivamos, porque la vida es la luz de los hombres. ¿Y cómo estamos viviendo esta vida? ¿La estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios? ¿Vivimos la vida que le agrada a Cristo? ¿O en nuestra vida hay pecado? ¿En nuestra vida hay oscuridad? La luz y la oscuridad no pueden convivir. Es una guerra diaria entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando no puedas en tu debilidad, clama a Jesús. ¿Cómo soportó Jesús las tentaciones? ¿Cómo las venció? ¿En oración, ayuno? Recurriendo a la palabra. Escrito está. Y es un tip, es un consejo para nosotros. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación a tu vida, acude a la palabra de Dios. Medita en ella. Así es como Jesús venció a Satanás, recurriendo a la palabra. Escrito está. Nuestro sumo sacerdote Jesús. El hecho es que Jesús solo puede comenzar a servir como sumo sacerdote cuando se produce una muerte.
una muerte por los pecados cometidos bajo el antiguo pacto. Solo así podremos probar la herencia eterna que nos fue prometida. Mientras todavía no hayamos reconocido que hemos muerto con Cristo, no podemos apoderarnos de su vida. Su palabra es espíritu, es vida. Y como te decía, la razón por la que muy pocas personas conocen a Jesús como sumo sacerdote es porque la mayoría solo quiere tenerlo como expiación por el pecado. Peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Pero hay algo más. Tú y yo necesitamos a ese sumo sacerdote diariamente. No podemos estar pecando todos los días. Tiene que haber realmente un cambio en nuestra vida. Lo antiguo pasó. La antigua manera de vivir pasó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Aférrate a la palabra, aférrate a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Perfecto, sin mancha, sin pecado. El único que nos puede salvar, el único que puede dar sentido a nuestra vida. Tenemos que acudir a Él, hoy más que nunca. Los tiempos son difíciles. Acudamos a Jesús. Como dice Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote.